Bienvenido nuevamente, estimado estudiante, a la segunda videocápsula de nuestra materia Problemas socioeconómicos de México. Bien, hemos analizado en la cápsula anterior la importancia de estudiar ciertos factores económicos, políticos, sociales que nos conllevan a tener una economía o viceversa una baja economía, carencias económicas, principalmente como ciudadanos mexicanos. Y es por eso que en esta segunda unidad correspondiente a esta segunda cápsula correspondiente a la unidad número 3, hablaremos de la desigualdad social que existe. ¿Qué entendemos por desigualdad social? Debemos de considerar que el término desigualdad implica que no todos tenemos las mismas, digamos, condiciones para poder adquirir, obtener, o más bien dicho, se tiene por una situación de disparidad o desventaja de alguna porción de la ciudadanía o de un país que tiene ya en determinada región del mundo o en regiones que se enfrenta con ciertos factores que injustamente se consideran, por mencionarlo así, a favor o en contra de tener una ventaja o no sobre una igualdad o desigualdad social. Lo contrario a ello, esta desigualdad social son varios elementos que nosotros lo vamos a analizar, que pueden ser desde género, que pueden ser también desde puntos de vista geográficos, también pueden ser puntos de vista laborales, etcétera. Y es ahí donde nosotros pues debemos de analizar y pretender un conocimiento más amplio acerca de esta desigualdad social y cómo combatirla. Tiene un tema muy interesante que abarca los derechos humanos. Los derechos humanos aquí entran en el aspecto de poder analizarlos y comprenderlos y aplicarlos. Es decir, que nosotros seamos ese portavoz y evitar esa desigualdad social. Anteriormente, vamos a ver que en años atrás, esta desigualdad social existía mucho desde el punto de vista laboral. Es decir, habían ciertos trabajos que solo los realizaba el sexo masculino. Hoy en día, en esta, ya retomando un poco el tema de igualdad social, estamos considerando que hoy en día la Ley Federal de Trabajo, como el artículo 5 constitucional, pues defiende que podemos tener el mismo trabajo tanto hombres como mujeres, siempre y cuando respetando, ¿verdad?, lo que son los límites, la licitud de un trabajo digno. Y con ello, pues evitamos una desigualdad social desde el aspecto laboral. Pero existen desigualdades, ejemplo, tomando en consideración su geografía. No puedo considerar la misma igualdad económica con países del norte como nosotros, países del sur, debido a que existe una desigualdad de producción, una desigualdad industrial, y por lo tanto esta desigualdad pues en cierta parte nos afecta y nos pone en cierta balanza en poder determinar cómo nosotros analizarla, estudiarla y sobre todo combatirla. En esta unidad, asimismo, vamos a hacer hincapié de estas desigualdades sociales, políticas y públicas. Esta desigualdad, estamos hablando que son políticas públicas, se refiere al acceso que tenemos nosotros sobre las oportunidades de intervenir en las elecciones de poder de un Estado. ¿Cómo nosotros intervenimos en estas elecciones? Por medio de la soberanía, por medio del término democracia y, por qué no, por el término voto. Hablando de términos políticos. Pero muchas veces se considera que existe una desigualdad social y política porque realmente atrás de ello se tiene un trabajo en equipo en donde a veces el que figura, el político, está respaldado muchísimas veces de otras personas que económicamente tienen recurso para poder desenvolver un papel político, a diferencia de aquellas personas como por ejemplo los candidatos independientes, probablemente no, y ahí es una desigualdad política que se conoce. Entonces, estamos hablando que este derecho al voto es muy importante y debemos de combatir principalmente un factor que nosotros lo vamos a analizar en el transcurso de la materia, que es la educación. ¿Por qué lo consideramos importante? Porque entre mayor educados estemos en el aspecto cultural, es decir, que nosotros nos estemos preparando y que el conocimiento que
vamos adquiriendo, vayamos compartiendo, nos va a llevar a concentrar mayores conocimientos políticos y sobre todo en un marco de validez, de igualdad social, que todos tengamos el conocimiento qué significa democracia, el voto del pueblo, qué significa el derecho a votar, que no debemos digamos, en tesituras, de caer en engaños, de vender el voto, en donde es un derecho inalienable, intransferible, inembargable de nosotros y que tenemos derechos políticos electorales que nos defienden en dado caso de que alguien transgreda este derecho, ¿verdad? Es por eso que la desigualdad aumenta y persiste. Tienen influencia acerca de los poderes del Estado, que hoy en día estamos viendo las reformas que tiene la forma de elegir a estos poderes de la Unión, lo que impide que otros grupos existan sistemas de responsabilidad necesaria y que evitemos distorsiones políticas y que exista un proceso totalmente democrático. ¿Conforme a qué? Conocimientos, conforme a qué? A tratar de evadir esa o erradicar esa falta de información o bien nosotros explicar esa información que en muchos casos se da en radio, en televisión, pero por desconocimiento del vocabulario no conocemos y emitimos o cometemos muchos errores que van en contra de todos esos movimientos políticos que recuerden que después trasciende en el término de poder, porque son los que elegimos y nos representan para que México y nosotros como ciudadanos podamos tener ciertas ventajas o desventajas en representación nacional e internacional. Es por ello, estimados estudiantes, que hablar del término desigual significa no solo de género, no solo significa hablar de un término económico en lucro, sino también significa las oportunidades que podemos tener para poder indagarnos, conocer y sobre todo enfrentarnos con conocimientos y evitar problemas económicos y sobre todo sociopolíticos. Muchísimas gracias, quedo de ustedes en las sesiones programadas. Estamos pendientes. Un saludo cordial de parte de su maestra Fabi Azucena.